En estos días, todo México ha estado tratando de hacer una primera evaluación de los primeros 100 días del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera mencionar algunos hechos que me parece a mí que son incontrovertibles. Primero, mencionaría la reducción en el costo del gobierno para el país. Como todos sabemos, el presidente de la República redujo su sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba su antecesor. Y esta reducción de sueldos abarca a toda la burocracia política. El Senado de la República, por ejemplo, redujo en aproximadamente 30% lo que le cuesta al país. Pasamos de un Senado que costaba alrededor de 5.200 millones de pesos a un Senado que hoy cuesta alrededor de 3.400. Es decir, una reducción de aproximadamente el 30%. Y otro tanto hizo la Cámara de Diputados. Se adoptó la medida de que nadie en el gobierno federal puede ganar más de lo que gana el presidente de la República, cuando antes habían funcionarios que ganaban 3, 4 veces lo que formalmente ganaba el presidente. Los Pinos se convirtieron, como todo el mundo sabe, la residencia oficial, en parte de lo que va a ser un gran centro cultural en el corazón de la ciudad. La enorme flotilla de aviones y automóviles de gran lujo al servicio del presidente de la República y de los altos funcionarios están en venta. El Estado Mayor Presidencial se reincorporó al ejército. El presidente, como todos atestiguamos todos los días, viaja en aviones comerciales y se desplaza en un modesto automóvil. Vayamos ahora a una de las cuestiones que a mí me parecen más significativas e históricas que han ocurrido en estos 100 días. Se paró el robo de combustibles que constituía todo un sistema alternativo de distribución de la gasolina. De tal manera que de alrededor de 80,000 barriles diarios que se robaban, es decir, que se vendían de manera ilícita, hoy solo se están robando todavía, desgraciadamente, alrededor de 2,000. Bajamos de 80,000 a 2,000. Esto, a mi modo de ver, es uno de los mayores elementos de combate a la corrupción que puedan tener lugar a lo largo del gobierno entero. Y significa un ahorro para las finanzas públicas de alrededor de 50,000 millones de pesos. En 100 días revisemos lo que ha ocurrido, algunos elementos de lo que ha ocurrido en el sector de la economía. La inflación ha bajado de alrededor del 6% a alrededor del 4%. El índice de confianza del consumidor llegó a una altura histórica, a una elevación histórica en meses recientes. El peso se ha revaluado alrededor del 4% y se sostiene por debajo de los 20 pesos. El salario mínimo, y esto me parece una cosa de particular importancia, se elevó en alrededor del 16%, lo cual es una alza histórica que no había ocurrido en muchísimo tiempo en México, en décadas. El gasto en infraestructura creció un 14% en meses recientes. Y podemos ya observar que alrededor de 13 millones de adultos mayores están ya recibiendo el aumento a su pensión, y en algunos casos por primera vez reciben esta pensión, como lo había prometido el entonces candidato López Obrador.
Existen desde luego algunos elementos preocupantes. Por ejemplo, el crecimiento de la economía en su conjunto es aún lento. Como sabemos, algunas calificadoras internacionales bajaron su evaluación de la economía mexicana, mejor dicho, su pronóstico para el crecimiento de la economía mexicana y en particular del sector energético. Pero yo pienso que eso se debe a que no conocen a fondo las cifras que maneja el gobierno federal y que justifican la predicción que hace el presidente de que nuestra economía va a acabar creciendo de manera importante y eventualmente que podemos llegar a lo largo del sexenio a un crecimiento del 4%. Hay una cuestión que a mí me parece también enormemente significativa. En estos 100 días ha quedado demostrado que el presidente de la República no teme a la comunicación con todos los sectores de la sociedad mexicana. Como sabemos, él lleva a cabo una conferencia de prensa diaria, que suele durar hasta 2 horas, en la que él expone sus puntos de vista y contesta las preguntas de los medios de comunicación. Esto es a diferencia del sexenio pasado, donde, si mal no recuerdo, no hubo más que 2 o 3 conferencias de prensa. Entonces, hay un presidente que se comunica con la población mexicana. Si pensamos en todos estos elementos, que son algunos, se podrían mencionar más, pero son los que vienen a mi mente, estos elementos que han ocurrido en los últimos 100 días, yo diría, si esto no constituye el inicio de una transformación de fondo del país, si esto no constituye un cambio en la cultura política, que a mi juicio ya es irreversible, ese cambio de la cultura política, entonces que me digan qué cosa constituye un cambio de fondo.